En el presente video abordaremos el tema la flora más importante en la historia de México y entrevistaremos a la ingeniera Ana Karen Arroyo Jiménez, nacida el 3 de junio de 1993 en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Ana Karen estudió la ingeniería en ecología en la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Ha colaborado en estudios como estructura, diversidad arbórea e importancia del bosque mesófilo de montaña, en dos sitios, Cuetzalan, Puebla, México, que fue presentado en el 14º Congreso Mundial Forestal. Se ha desempeñado como docente de escuelas indígenas y actualmente en la telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec, en una de las localidades de Cuetzalan. Participa como creadora y locutora en cápsulas de radio llamadas 5 minutos por la educación. Actualmente colabora en Enseña por México y al mismo tiempo cursa una maestría en educación y liderazgo. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Acompáñame. Bienvenidos a otra emisión más de La Otra Musa de Apolo. Soy Paola Fuentes y en esta ocasión vamos a hablar del tema la flora más importante en la historia de México. Un tema kilométrico, sí, imposible de abarcar en esta emisión. Precisamente por eso vamos a enfocarnos en algunas plantas en específico. Vamos a hablar del maíz, del cacao, el nopal, el frijol y por supuesto uno que no debe faltar, el chile. Como mexicano que somos, es una planta, un alimento también que no podemos pasar por alto. El día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es Ana Karen Arroyo Jiménez, es ingeniera en ecología. Karen, bienvenida y por supuesto gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchísimas gracias, Pau. Pues estamos aquí con mucho gusto. Ya sabes que para servirte y para servirles, aquí andamos con toda la actitud. Infinitas gracias, Ana Karen. Bueno, ella nos va a apoyar con algunas dudas que tenemos al respecto y también mencionar personas como Karen que se continúan actualizando en la información de estos temas, pero que también podemos adquirir conocimientos referentes gracias a las obras literarias. En este caso tenemos 3 obras muy, muy importantes que nos permiten conocer el pasado de estas plantas. Por ejemplo, tenemos un compendio hermosísimo del señor Francisco Hernández, titulado Historia de las plantas de Nueva España, un compendio que abarca unas 3,000 plantas aproximadamente. Nos da a conocer la historia, los orígenes y por supuesto también algunas recetas, porque también en el uso medicinal pues tiene un papel muy importante. Otro que se titula Códice de la Cruz Badiano, un libro un poquito difícil de conseguir, pero no imposible. Es otro de los antiguos manuscritos herbolarios que tenemos, con unas 227 plantas. Y también contamos con otro que se llama La Real Expedición Botánica a Nueva España. Y al mencionar estos libros es porque ya saben que es la tarea de la semana, ¿no? Buscar estas obras y ver lo hermoso que nos pueden compartir. Roberto Coyomani, gracias por acompañarnos como siempre en otra emisión más de La Otra Musa de Apolo. Pues bien, acá atento para hacer las preguntas a Ana Karen en el momento en el que pues pueda interrumpir, así que bienvenida, Ana. Muchas Ana, gracias, Roberto. Al principio de la emisión hablamos de que hay un compendio que abarca más de 3,000 plantas. Eso es mucho. Podemos considerarlo entonces que México es un país megadiverso. ¿Y por qué? Así es, mira, México es un país megadiverso en muchos ámbitos, en bastantes ámbitos. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar un poquito a este ámbito de biodiversidad, la diversidad de vida que existe. Estamos más o menos conteniendo a nivel mundial el 70% de las especies. O sea, de todo lo que existe, tenemos el 70%, que eso es abrumador.
De este 70%, de 10 a 12% es endémico, es decir, que solo nosotros lo tenemos o que de nosotros surge, ¿no? Es eso lo que nos lleva a tener el título de ser un país megadiverso. Obviamente existen muchos países que cuentan con estas características también, pero nosotros resaltamos esto con orgullo, ¿no? Muchos de los países extranjeros pues ya quisieran tener estas características que nosotros como mexicanos sí poseemos. Hablando de la gran variedad, por supuesto que existe mucha, por supuesto que hay estos antecedentes de la compilación de información que tenemos desde la época, podemos hablar desde la época de la prehistoria, ¿no? Porque desde ahí empezamos a utilizar muchas hierbas, muchas herramientas de esta índole. Sin embargo, si nos enfocamos, por ejemplo, desde la época prehispánica, es cuando esto empieza como a florecer, empezamos a rescatar y a conocer un poco más de lo que poseemos. Quiero decir también que si tenemos como un vasto de información, digo vasto porque nos falta muchísimo, pero la que tenemos es muy valiosa. Y de esta que tenemos, me atrevo a decir que posiblemente hay mucha que no se pudo rescatar. Porque cuando llegaron los españoles, tenían estas ideas de que nosotros los indígenas no conocíamos mucho sobre el mundo, ¿no? Entonces, esto propició a que se nos discriminara, a que se nos dijera, ustedes no saben lo que ustedes están dando a conocer, porque nosotros nos mostrábamos conocedores, ¿sabes? Decíamos, tienes este mal, esto te funciona, o esto es lo que sabe rico. Porque al final de cuentas, nosotros los indígenas convivíamos con eso, pues ya de vida, de nacimiento. Pero los españoles tenían esta otra creencia de que pues no funciona así. Nosotros somos los conocedores, nosotros somos los que tenemos el conocimiento más amplio. Entonces hicieron como de lado todo este conocimiento que bien ahora, si lo hubiésemos conservado, si los españoles nos hubiesen permitido conservar, lo tendríamos todavía. Entonces imagínate toda esa información que se quedó en el olvido, que no permitieron que saliera a esta luz, ¿no? ¿Por qué? Porque era conocimiento simplemente empírico, porque era conocimiento, desde mi perspectiva, muy valioso, porque ya lo estábamos experimentando. A lo mejor no había como este registro de que científico de que para esto funciona, pero nosotros como raza indígena ya lo utilizábamos porque sabíamos que funcionaba. Entonces, si tenemos este vasto conocimiento, creo que hay muchísimo más de conocimiento que se quedó perdido, que está flotando en la nube, ¿no? Por eso es que hay como mucho interés en esta área de la herbolaria, por ejemplo. Hay muchos científicos que dicen, vamos a checar esto, vamos a ver lo otro, porque saben que mucha de la información aún está ahí. Muchos quieren conocer el espacio y muchos otros queremos conocer como qué es esta riqueza que tenemos en el planeta, que tenemos en México y que tenemos inclusive a la puerta de la casa, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, más o menos ahí estamos hablando del país, de las características de un país mega rico en vida. Y hablando de esa riqueza, podemos incluir los diferentes y bastantes usos que tiene cada una de ellas, ¿no? Y que por supuesto con el paso del tiempo se van agregando otros tantos. Por ejemplo, estos manuscritos que mencionaba al principio nos hacen saber también que cada parte de la planta, por ejemplo, del maíz, era o se utilizaba para determinadas cosas, ¿no? Desde lo ornamental, incluso un uso muy similar al de la caña, ¿no? Los tallos verdes se podía comer, se extraía la miel, y si continuamos con estos usos, bueno, por ejemplo, la sábila, ¿no? Que no la vamos a tocar muy a fondo en esta ocasión, pero que vemos, por ejemplo, los productos de belleza, ¿no? Vamos adquiriendo o vamos dándole otra diversidad de usos. Pero bueno, Karen, ¿qué de toda la flora es la más relevante en el territorio mexicano? Wow, esa es una pregunta bastante compleja, ¿sabes? Porque hay un sinfín de variedades, hay un sinfín de especies que yo te puedo decir, ay, no, mira, somos ricos en esto, somos ricos en aquello, pero lo que sí no puede fallar y vamos a seguir encontrando aún en la actualidad es el famosísimo maíz, ¿no? Que tiene nombre científico, sea maíz, que pertenece a la familia de los pastos, los trigos, estos. Este es como el más significativo porque lo encontramos todos los días, porque está en nuestra dieta como mexicanos. Hablamos también del chile.
no puede faltar para compensar aquella alimentación, ¿no?, que tenemos. Los mexicanos, de hecho, somos muy populares precisamente por tener inclusive lo pueden decir, esta capacidad para tolerar el picor de este chile, ¿no? Por ejemplo, tú te vas y experimentas con otros compañeros de otros lados, extranjeros. Son un poco, ¿cómo lo puedo decir?, intolerantes al chile porque no están acostumbrados, porque no va dentro de sus dietas. Sin embargo, nosotros tenemos estas características de que lo aguantamos porque vaya, con eso nos creamos. Entonces, es una característica muy, muy, muy propia de los mexicanos, el chile. Capsicum annuum es como el nombre científico de este. Otro que está dentro de nuestra dieta es el nopal. Nosotros tenemos un sinfín de platillos con este gran ingrediente. Su nombre científico es Apuntia ficus. Hay variedades infinitas también. La familia es las cactáceas, entonces los cactus nos tienden a hacer referencia al nopal, porque vemos un cactus y nos acordamos de que, wow, yo lo comería con esto, ¿no? Estas son como características de los mexicanos. Estas son 3 de las muchas plantas que podemos localizar en nuestra alimentación, en nuestro entorno, en casi todas las cosas que llegamos, con las cuales tenemos contacto. Otra más es el frijol. Esta es una también planta que ha estado como base de nuestra alimentación desde tiempos pues antiguos, ¿no? Desde la base de estas culturas, como la azteca, es aquella que ha detonado como esta función de cómo vamos a utilizar estas semillitas. Entonces, la verdad es que el frijol es otro de los alimentos primordiales que podemos encontrar en el menú de los mexicanos. Ese tiene nombre científico, se llama Phaseolus vulgaris, que estamos haciendo referencia al frijol negro. Cuando hablamos ya de otro tipo de especie, es decir, mismo frijol pero otra variedad, ya es cuando cambia un poquito el nombre, pero ahorita estamos haciendo referencia al frijol negro, que es el más popular. Hablemos del cacao. El cacao es una de las frutas que bien se conoce como el néctar de los dioses también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta historia detrás en la que se manifiesta un origen un poco dudoso, que si es de México o no lo es. Sin embargo, es México, es las culturas mesoamericanas que le dan ese plus y lo hacen dar a conocer. Es donde empiezan como a hacer toda esta domesticación que tiende a hacernos conocedores de que nosotros somos portadores de este legado, ¿no?, de tener el cacao. Sin embargo, desde mi perspectiva te puedo decir que actualmente este fruto se está como dejando en el olvido. ¿Por qué? Mucha de la población, en lo personal, donde yo vivo, conocemos la planta de cacao, pero en fotografías o porque muy pocas veces hemos visto una. ¿Cómo es posible que siendo casi portadores de esto no lo conozcamos? Pero se nos ha impuesto esta idea de que nosotros no podemos procesarlo, no podemos hacer el proceso que lo lleva a convertirse en el chocolate, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros como que estamos perdiendo el legado de decir nosotros somos portadores del cacao, nosotros producimos, y es también el decir cacao es como reiterar a los mexicanos o hacerles esta interpretación de que se está hablando de algo originario de aquí. Reitero, es algo un poco dudoso que sea estrictamente originario de aquí. Sin embargo, sí fueron las culturas mesoamericanas quienes dieron este origen de empezar a utilizarlo para esta bebida de los dioses. Ahorita que mencionabas de que como mexicanos tenemos la característica del picor, ¿no? Comemos muy, muy picoso, y me recordó algo muy importante. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo medimos ese nivel de picor? Resulta que hay una unidad para medir esto, no sé si ya lo conocías, Roberto Coyomani. Tiene su significado en inglés, a ver si lo pronuncio bien. Es la unidad de Scoville Heat Unit, por sus siglas en inglés SHU, ¿sí? Entonces, el habanero, por ejemplo, dice que tiene 300,000
unidades de estas, es decir, del nivel de picor. Y bueno, es un dato que me parece bastante importante, porque pocas veces, al menos yo, no tenía esa duda de, bueno, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos qué tan picoso es? Al menos yo, el habanero, no, ahí sí ya no, ya lloro. Y también hablabas, Karen, dices, es que el lugar donde yo vivo es un lugar, porque yo ya tuve la oportunidad de ir a visitarte y conocer el lugar hermoso. Dice los españoles cuando llegaron, el paraíso, pero no nos dijiste cuál es el lugar. Presúmenos qué de toda la flora es la más importante en la comunidad donde estás. Perfecto, déjame luzco porque amo hablar de mi pueblito. Mi pueblo, su pueblo es Cuetzalan del Progreso, Puebla. Es un pueblo mágico, característico por muchas áreas verdes. La verdad es que en lo personal estoy muy orgullosa. Estoy también con esta inquietud de ver de qué manera podemos seguir conservando estas áreas tan bonitas que tenemos, ¿no? Esa es una inquietud que creo que como mexicanos, como poblanos, en este caso quetzaltecos, pues nos tiene como palpitando el corazón. ¿De qué manera podemos cuidar lo que tenemos? Cuetzalan de Progreso cuenta con un ecosistema característico que se llama bosque mesófilo de montaña, que hace que casi tengamos como un poquito de muchos ecosistemas. Tenemos ecosistemas selváticos, tenemos bosques de pinos, bosque de encinos. Esto hace que tengamos también un ambiente en cuanto a flora y fauna pues abundante. Tenemos animalitos de casi muchas variedades. El venir a Cuetzalan y experimentar por ejemplo, este recorrido donde tú vas a ver desde aves, reptiles, anfibios, toda esta variedad que poseemos, la verdad es que nos hace mucho énfasis, vuelvo a lo mismo, de cómo vamos a cuidarlo, ¿no? Tenemos un gran paraíso, como lo acabas de mencionar. Somos ricos en grandes cantidades de, por ejemplo, plantas medicinales, que a lo mejor nosotros conocemos con un nombre diferente, porque hay esta variedad en cuanto a la comunicación, de por ejemplo, tú en tu zona quizá conoces la misma planta que yo, pero con diferente nombre. Entonces, tenemos muchísimas plantas medicinales, tenemos plantas de ornato, tenemos orquídeas, tenemos plantas, árboles maderables, tenemos todo este tipo de variedades que existen dentro de nuestro municipio, que para mí son muy valiosos, porque te digo, si tú quieres, te puedes ir a la zona donde está la selva, yo así la llamo, porque las características de los árboles son selváticas. Aquellas características más predominantes de la selva es que justo están como sus troncos, sus raíces están por encima del suelo, ¿no? Eso ya nos indica que estamos hablando de un ecosistema un poco con ambiente cálido, que hace que tengamos como este ambiente selvático. Y te vas también a la parte alta y encuentras los pinos, encuentras los encinos. Entonces, creo que Cuetzalan es muy bendecido por poseer todo este tipo de ecosistemas en los que te puedes perder en ellos y realmente el tiempo no pasa. Es mágico. Los invito de verdad a que vengan y conozcan todo lo que poseemos como municipio, como pueblo mágico, porque hablamos, por ejemplo, ahorita de la vida, ¿no? Vamos otra vez a lo comentado, la biodiversidad que existe. Sin embargo, también les puedo presumir sobre la cultura que tenemos. La cultura, hay juntas auxiliares que hablamos como de la región de Cuetzalan, como sus subsedes, la división de Cuetzalan, estas famosas juntas auxiliares, unas de las cuales pues todavía tenemos la cultura arraigadísima. O sea, vas y están las danzas, ¿no? Que son estos ritos de gratificación, de pedir la paz, de renovar espíritu. Toda esta situación o este tema que les manifiesto solo es, por ejemplo, de diversidad y de cultura, ¿no? Todavía somos mayormente hablantes de la lengua náhuatl. Mucha de la población somos hablantes de esta lengua. En lo personal la hablo, me encanta. Creo que es como esta parte de rescatar tu identidad. Algunas de las
ideologías que actualmente los jóvenes tienen es de no voy a hablarlo porque soy inferior si lo hablo, porque soy más indígena que los que no lo hablan. Está muy arraigada, está pegando bastante también en cada uno de los jóvenes. Creo que la tarea también ahorita que estamos enfrentando, muchos de los que nos sentimos orgullosos de esto, es inculcar esta idea de que no tienes por qué avergonzarte de tener las raíces indígenas, a mucho orgullo y rescatarlas, ¿no? Porque justamente el rescatar la lengua indígena es rescatar legados, es rescatar raíces, identidad. No le puedes pedir a un árbol que sea fuerte si no construyes y haces que sus raíces sean fuertes. Entonces, si yo te empiezo a hablar de todo lo que es Cuetzalan, me sumerjo aquí. La verdad es que, de verdad, aquellos que tengan la oportunidad de visitar este pueblo, háganlo, dense un chapuzón a conocerlo, porque realmente se van a dar cuenta de una parte de estas raíces que yo les estoy contando. Y espero que cuando se vayan súper orgullosos, porque somos mexicanos, porque tenemos esta sangre de antiguos guerreros, ¿no? Gracias por habernos acompañado en esta primer parte de la entrevista, la flora más importante en la historia de México, a nuestra querida ingeniera Ana Karen Arroyo Jiménez. Suscríbete para tener acceso al desenlace. Suscríbete, activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y dale like para apoyar al canal.